Hola, buenas tardes. Soy Víctor Cabrera y hoy os traigo diferentes ideas basadas en el conectivismo, que es la teoría del conocimiento actual de la era digital, que tiene escasos 5 o 10 años de antigüedad, para mejorar, para enriquecer, para hacer crecer vuestra programación y vuestras unidades didácticas. Espero que sea de vuestro interés. Para entender el conectivismo de George Siemens, hay que entender que el aprendizaje se adapta a la manera en la que la información es almacenada, comunicada y aprendida. Esto quiere decir que el aprendizaje cambia a lo largo de la historia. Cuando no hay una manera de almacenar, no queda otra alternativa que la memoria. Es la época de la tradición oral y, por ejemplo, de los juglares. En el momento que aparece una manera de almacenar de forma escrita, cambia el aprendizaje. Y por último, la pregunta es, ¿qué ocurre en la era digital? ¿Qué ocurre en la actualidad? Internet ha permitido la participación de todas las personas, reduciendo las barreras de comunicación entre ellas. De esta manera, como docentes, podemos establecer redes colaborativas en las que enseñemos y a la vez aprendamos. Esto es lo que estamos haciendo ahora mismo, por ejemplo, con este vídeo. Esto es el conectivismo. En esta situación, por tanto, es muy importante saber discernir qué información es la correcta, qué información es la adecuada. Además, nos permite estar en contacto con otras culturas, con otros países. Esto es muy beneficioso porque fomenta la interculturalidad. El conectivismo, por tanto, es la teoría del aprendizaje de la sociedad actual, una sociedad muy interconectada que cambia a gran velocidad, en la que hay que saber qué hacer con dicha información tan cambiante, pero que tiene como elemento positivo la continua actualización de dicha información. ¿Y qué es lo que aporta, por tanto, el conectivismo y podemos aportar en nuestras programaciones didácticas, en nuestras unidades, a nuestras asignaturas que damos en el día a día en el aula? Podemos fomentar aprendizajes en redes colaborativas, es decir, ir más allá del propio aula en el que nos desenvolvemos habitualmente. También podemos utilizar las TIC optimizando al máximo dichos recursos. Podemos incorporar metodologías innovadoras, por ejemplo la clase invertida, se me ocurre, sería una posibilidad de hacerlo. El uso de redes sociales para que el alumnado también establezca contactos de aprendizaje con otras redes y no solamente con el aula del que forma parte. Y algo muy importante, nos permite también de manera intercultural fomentar aprendizajes de lo que ocurre, de lo que se conoce en otros países. Por tanto, no es necesario ya hoy en día aprender todo, sino aprender lo que es necesario aprender y conocer dónde puedo localizar la información correcta y adecuada. Por tanto, no solo utilizaremos el conectivismo para enseñar en sí, sino también es fundamental que enseñemos al alumnado a cómo gestionar y contrastar las fuentes fiables que van a encontrar en las redes sociales y en la información en general que se van a encontrar en las tecnologías de la información y la comunicación. Por lo tanto, como docentes debemos enseñar a aprender, debemos enseñar a buscar, seleccionar y contrastar toda esa información que van a tener en infinidad de lugares en Internet y en las redes sociales. Por tanto, estamos enseñando al alumnado aquello que va a necesitar en la sociedad actual y del futuro. Ya no es tan importante lo que uno sepa, sino lo que una persona puede llegar a aprender. Esto lo estamos utilizando todos los días en tutoriales de YouTube, por ejemplo, en foros, en diferentes situaciones en las que te surge un problema, te surge una situación a solucionar y por lo tanto haces una búsqueda activa y encuentras información correcta que te permite aprender algo que hasta ese momento no has necesitado, pero que podías llegar a aprender gracias a ese aprendizaje en la selección y gestión de la información. Por lo tanto, una persona bien informada es una persona bien conectada. Por lo tanto, lo más importante en la conectividad es la información útil que somos capaces de encontrar y somos capaces de seleccionar de manera correcta. Podemos incorporar en nuestras programaciones didácticas el conectivismo
manteniendo todo aquello que hacíamos anteriormente en las programaciones. He puesto algunos ejemplos, pero seguramente vuestras programaciones didácticas, vuestras unidades están repletas de recursos didácticos, de metodologías y de otras teorías del conocimiento anteriores al conectivismo. Esto se puede seguir empleando, por supuesto, la clase invertida, Flipped Classroom, los proyectos transversales, los proyectos colaborativos que ahora se pueden extender más allá del aula. Podemos colaborar con otras aulas de otros centros educativos. Ahí os podéis poner de acuerdo con compañeros y compañeras de trabajo y llevar más allá del aula, más allá de la transversalidad propia del centro educativo a otros centros educativos esta colaboración, haciendo proyectos interdisciplinares e incluso proyectos intercentros. Podéis seguir manteniendo, por supuesto, teorías del aprendizaje que ya teníais en vuestras programaciones didácticas, como el constructivismo, por ejemplo, o el cognitivismo, y hay que tener una cosa en cuenta, y es que estamos enseñando a internautas, ya no estamos enseñando a personas que no están conectadas en Internet. Estamos enseñando a personas que por la neuroplasticidad del cerebro, la neuroplasticidad neuronal, a partir de lo que dice la neurodidáctica, sus cerebros se están adaptando a un aprendizaje que están teniendo fuera del aula, que además es un aprendizaje que coincide con lo que les va a demandar la sociedad y el mercado laboral en el futuro. Por lo tanto, tenemos que aprovechar esta inercia para incorporarla en el aula, para incorporarla en esas tareas que van a hacer tanto en el aula como fuera del aula, por ejemplo, con la clase invertida, para realizar en su casa y poder continuar con esos aprendizajes que les demanda la sociedad. El aprendizaje, por tanto, ha cambiado. Ya no es necesario hacerlo estrictamente presencial. Podemos crear unas redes colaborativas en las que no solo enseñamos, sino también aprendemos. Dedicamos un tiempo a elaborar esa información que a otros en poco tiempo les va a permitir realizar esos aprendizajes. Esas personas a su vez pueden hacer lo mismo en otras áreas de conocimiento en las que se sientan mucho más motivados o motivadas o que dominen mucho más. Por lo tanto, todo el mundo sale ganando en esta red en la que se puede llegar a cada vez más personas. Y esto es lo que demanda la sociedad actual y el mercado laboral actual y de futuro. Por tanto, la educación no va a cambiar al mundo, sino a las personas que cambiarán el mundo. Paulo Freire. Espero que el vídeo haya sido de vuestro agrado. Si os ha gustado podéis dar a me gusta. Si aún no estáis suscritos o suscritas a mi canal, os aconsejo hacerlo. Este vídeo es uno de estos vídeos que os va a permitir tener ideas para vuestra programación didáctica y unidades y que será una manera de enriquecer y mejorar vuestras programaciones didácticas. Mucho ánimo y estamos en contacto.